Pues venga, damos comienzo a la tutoría colectiva de esta semana y vamos a arrancar donde lo dejamos la semana pasada, que era en el tema de los arrays, ¿no? Una estructura de datos muy importante en PHP, muy versátil, muy flexible, en la que podemos introducir cualquier tipo de dato. En el mismo array, como veis, tiene ese aspecto de flexibilidad en el que podemos almacenar cualquier tipo de dato dentro del mismo array, cosa que en otros lenguajes no es posible porque siempre se nos exige cierta homogeneidad, ¿no? en el tipo de datos que introducimos. Pero PHP en ese aspecto es más permisivo, así que sí, una estructura que vamos a utilizar muy a menudo y que tenemos que dominar bien, tenemos que entenderla bien y tenemos que saber bien cómo manejarla. Entonces, en la tutoría pasada ya vimos cómo se podían crear los arrays. Teníamos dos notaciones, una que utilizaba la palabra clave array y luego los elementos entre paréntesis, pero decíamos que íbamos a preferir o íbamos a utilizar durante el curso la notación simplificada con los corchetes. ¿Vale? Entonces, bueno, ya sabemos más o menos los ejemplos que vimos la semana pasada. Vamos a empezar a trabajar los arrays con una operación que es muy usual y la vamos a necesitar muy a menudo, con mucha frecuencia cuando trabajemos con arrays, que es el poder recorrer un array procesando los elementos del array de una manera sencilla, de una manera bastante adecuada. Y para ello, la estructura de control que nos ofrece PHP es la estructura for each. ¿Vale? O sea que más o menos el nombre es bastante autoexplicativo, para cada, for each. Y vamos a establecer un bucle en el que vamos a poder ejecutar una serie de instrucciones recorriendo el array y yendo en orden utilizando cada uno de los elementos del array. Entonces el for each me va a permitir expresar con qué array o qué array voy a recorrer y me va a permitir también establecer una sintaxis en la que puedo querer hacer disponible la clave y el valor. Puede que solamente quiera el valor, puedo ahorrarme este dólar clave flecha y dejarlo dólar módulo dado acrónimo as módulo. En este caso solo podré manejar dentro del for each los valores que están almacenados en el array, pero si quiero trabajar tanto con la clave como con el valor, tendré que utilizar esta sintaxis. As, primero una variable donde se me van a ir depositando las claves, una flecha y una variable donde se van a ir depositando los valores. Vale, entonces con esta estructura, esta sentencia, voy a poder hacer recorridos de todos los elementos que pueden estar almacenados en este array. Vale, en este ejemplo, por ejemplo muy sencillito. Tengo un array, modulo dado acrónimo, en el que tengo unas claves, que son los acrónimos de los módulos, y los valores, los nombres textuales de cada uno de los módulos. ¿Sí? Eso es un poquito la estructura de mi array. Con este for each lo que consigo es iterar, recorrer básicamente, iterar por cada uno de los elementos del array y por cada uno de los componentes, por cada uno de los elementos, voy a poder ejecutar esta instrucción que tengo dentro del cuerpo del for each. ¿Vale? En este caso es muy sencillita, simplemente un echo que muestra en pantalla este mensaje con una parte estática que es módulo 2 puntos y luego una parte dinámica que se va a ir introduciendo. Como veis, tiene un dólar delante, dólar módulo. Recordar, como estoy en una cadena con doble comilla, cada vez que se encuentra un dólar algo dentro de la cadena, sustituye el valor que pueda haber en la variable esta que empieza con dólar, sustituye la variable por su valor. ¿Vale? O sea que esta cadena lo que me va a devolver es módulo 2 puntos y el valor que haya almacenado en la variable módulo. ¿Qué valor va a haber aquí? Bueno, pues en el for each que voy a estar iterando, recorriendo el array, pues en cada iteración me va a aparecer o se me va a asignar a la variable módulo el valor de cada uno de los elementos del array. La primera iteración, dólar módulo, va de la programación. Acordaros que módulo, en este caso, en esta posición tengo los valores del array y en esta posición las claves. ¿Vale? En este caso solo estoy utilizando los valores. Entonces la primera iteración utilizará el valor del primer elemento del array, programación, volverá otra vez a entrar en el for each con el segundo elemento y así sucesivamente
recorriendo todos los elementos que pueden estar almacenados en el array. Vale, así que una manera bastante útil, bastante sencilla, una estructura iterativa en la que básicamente voy a iterar tantas veces como elementos estén almacenados en el array. Vale, otro pequeño ejemplo, aquí sí que estoy utilizando tanto la clave como el módulo, ¿vale? Y si lo ejecutáis, pues aquí veréis que os muestra módulo 2 puntos y el nombre del módulo, y tantos mensajes como elementos tengo en el array, y aquí, sin embargo, me va a aparecer el nombre del acrónimo, 2 puntos, y el nombre del módulo. Vale, ¿alguna preguntita con la estructura for each? Vale, estructura que posiblemente también conozcáis, también hay maneras, en todos los lenguajes, hay maneras de poder hacer este tipo de recorridos y procesados de las estructuras de array. Vamos a ver un ejemplo. Si veis el código, se os pide que hagáis una página PHP utilizando la estructura for each que muestre todos los valores del array $server. Recordar, $server es un array, es una variable super global compuesta o creada a partir de un array asociativo. ¿Vale? Un array asociativo, sabéis que es aquellos que tienen sus claves, son cadenas, no son números 0, 1, 2, no son números que van normalmente secuenciados, que hacen de índice a cada uno de los elementos del array, sino que son cadenas descriptivas que indican qué tipo de información es el que está almacenado en esa posición del array. Vale, pues tengo este array $server, es un array asociativo, por lo tanto puedo recorrerlo utilizando un for each, y si veis aquí la estructura, muy sencillo, for each, el nombre del array, la variable que donde tengo almacenado el array, as, esta es una palabra clave, as, y luego dos variables, una en principio es donde van a ir depositándose las claves, una flecha, y la otra variable que es donde se van a ir depositando los valores. Vale, básicamente lo que estoy haciendo aquí es montando una pequeña tabla. Empiezo con esto es interesante, veis cómo se puede montar el contenido de una tabla HTML utilizando este PHP iterativo, que lo que va a hacer es, en cada pasada, va a generar un TR, ¿vale? Un row de la tabla con dos celdas, una en la que va a meter la clave, que pueda estar contenida como una cadena dentro del array asociativo $server, y otra celda donde va a ir el valor que viene en ese array, ¿vale? En esa posición concreta asociado con esa clave concreta. Y así voy generando varias TRs, ¿vale? Cada vez que se ejecuta el for each, pues una table row, y dentro de esa table row, dos celdas, otra table row y otras dos celdas. Iré completando el cuerpo de esta tabla. ¿Vale? De esta manera podré mostrar en pantalla una tabla con todos los valores de esta variable superglobal que puede llegar al sistema. ¿Vale? Importante que ejecutéis todos estos códigos, ¿vale? Los copiáis, los pegáis en NetBeans y los ejecutáis. Jugáis con ellos. En un momento dado empezaremos a hablar, posiblemente la semana que viene, empezaremos a hablar un poco del depurador, ¿vale? Porque está bien que los ejecutéis, pero si además podéis combinar esa ejecución con cierto control de depuración, viendo efectivamente cómo itera el flujo de control, cómo va ejecutando varias veces lo que tengo aquí dentro, cómo en cada ejecución puedes ver qué valor hay en la variable key, en la variable value, pues te va dando más información y te va afianzando un poquito tu modelo de cómo funcionan las cosas, viendo cómo realmente se está ejecutando el script en el entorno con el depurador. Vale, pues esto en cuanto a estructura de control iterativa para poder recorrer arrays. Vamos a esta sección en la que estamos presentando, pues, del repertorio que hay, no sé, calculo, pues os lo puedo enseñar aquí. Podemos encontrarnos pues todas estas funciones de array en el manual, ¿sí? Las que tenéis aquí en la columna. Todo esto son funciones asociadas con el manejo de arrays. Como veis, son bastantes. Tengo un repertorio importante y, bueno, poco a poco las voy incorporando en mis programas, poco a poco las voy conociendo. Obviamente no hace falta que os peguéis una panzada de meter
sintaxis y definiciones de funciones y sus parámetros en la cabeza de un día para otro, pero sí ir poco a poco queriendo incorporar funciones que os pueden ser útiles y dejar de intentar programar las cosas a mano o con, digamos, mecanismos más básicos de PHP y siempre venir a ver si hay algo ya programado en vuestra librería, lo que os va a ahorrar tiempo, os va a ahorrar problemas de errores, tener que depurar luego los errores, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que siempre el consejo es que utilicéis cosas que ya están programadas y que vienen en la librería. Vale, de las que visteis antes, pues yo he sacado, pues se ven aquí unas cuantas de resumen, ¿vale? Un pequeño extracto de las que, bueno, pueden ser más útiles o pueden ser más comunes de uso. Vale, y las podemos un poco revisar. Luego vamos a intentar hacer un pequeño ejercicio en el que vamos a trabajar las funciones. Pero dicho esto, me parece que tenemos, déjame comprobar que tengamos en el foro didáctico, estar atentos en el foro didáctico porque he dejado varias cosas que vamos a hacer hoy. Entonces, si veis hay una entrada que dice recorrer y procesar los valores de un array. ¿Vale? Vamos a empezar con este ejercicio. Vale, perdonad un poquito que he saltado un poco a ver las funciones, pero antes de meternos a practicar un poquito el tema este de las funciones, me gustaría que practicarais esta estructura for each con este pequeño ejercicio que os he planteado en el aula virtual. Entonces, se trata de lo siguiente. Ya lo tenemos aquí. Se trata de que creéis un array, ¿vale? Con los módulos en los que estáis matriculados, ¿vale? Entonces, este array, imagino que tendréis 3 o 4 módulos, quizá algunos de primero, otros de segundo, ¿vale? Pues creáis un array justo con los que tenéis este año y estáis trabajando. Entonces, el array va a tener, por un lado, las claves en las que vamos a utilizar un array asociativo, ¿vale? En la que la clave va a corresponder a las primeras letras del nombre del módulo. ¿Vale? Los valores van a ser las horas que corresponden a dicho módulo. ¿Vale? Estas son las horas curriculares del módulo en modalidad presencial. También os ha ido un poco a ver un poco, porque quizá en distancia a veces perdemos un poco la noción de qué módulos son más grandes o más pequeños, porque bueno, no hay tantas horas asociadas a ellos, ¿no? Entonces, como veis, tenemos programación, tiene 270 horas, es un módulo importante, de mucho peso, entorno servidor 180, dentro de las de segundo, como veis, es la que más horas tiene asignadas. Bueno, también esta información yo creo que os viene bien un poco para dar peso a cada uno de los módulos en los que estáis matriculados. No es lo mismo quizá el trabajo asociado a despliegue, que son 85 horas, que el de desarrollo en entorno servidor, aunque a veces parecen módulos más o menos del mismo estilo, pero obviamente hay diferencia en los contenidos porque las horas son muy distintas. Bueno, dicho esto, hacerme este pequeño programita en el que vais a tener que definir un array con esta estructura, array asociativo, con los índices correspondientes a las iniciales y unos valores correspondientes a las horas. Y lo que tenéis que hacer es un programita que simplemente devuelva, utilizando ese array que habéis creado, devuelva el número total de horas en el que estáis matriculados. ¿Vale? Que recorra ese array que habéis creado y que finalmente muestre en pantalla un pequeño mensaje diciendo el total de horas matriculadas son y el número. ¿Vale? ¿Tenéis alguna preguntita sobre la tarea? Venga, pues voy a poner un timer y nos damos 10 minutitos. Con esto tiramos.
Vale, estamos llegando ya. Una cosilla. Cuando envió la respuesta que envió, toqué es todo el PHP, o sea, todo el código. Sí, envía todo el código, sí. Vale, es que queda un poco raro, porque sale lo que es el array y luego una tabla con... Ya. Sí, déjame que te lo muestre. Yo creo que si lo haces, o sea, tú vienes aquí, abres la entrada del foro, si le dices responder, ¿no? Como ha respondido. Sí, Entonces, yo creo que si le das a responder, no voy a responder, y le das aquí avanzada, y luego simplemente copias el código, yo creo que te queda bien. sí, O sea, vale, básicamente le das a responder, vienes aquí avanzada, o al menos a mí sí que me copió el código. sí te lo ¿Sabes? copio. Aquí Vale, hago control V y me copia el código. vale, Eh, Prueba a ver. Pero debería de ser lo mismo, aunque no des avanzado, debería ser lo mismo, porque avanzado yo creo que lo único que te permite es que puedas eh, adjuntar archivos. Eh, no sé. Porque el problema que tienes, ¿cuál es? Que no te copia todo el código. claro, no me copia todo el código y es como que se crea la tabla, ¿ves? Se queda así raro. Queda así rara. Es posible que como metes valores HTML, a lo mejor lo confunde con código de la página. Es posible. A mí alguna vez sí que me ha dado problemas. Vale, Pero veo que la gente ha subido más o menos soluciones y así que ha podido subirlo. Yo también he podido subirlo. Vale, sí, no sé. vale. Pues nada, Eh, lo intento ahora. si no prueba, sí. Sí, no lo sé. A lo mejor si metes, fíjate que lo que yo veo es lo código PHP. A lo mejor si metes código HTML da problemas. Claro, que lo que estoy viendo aquí es que te subes todo el código PHP. Pero si Mm, luego empiezas a tener código HTML, a lo mejor el HTML te da problemas. vale, Si no está dentro, digamos, del ámbito de un bloque PHP. Hago yo alguna prueba y te comento. vale. Vale, básicamente, vamos a verlo un poquito en detalle. ¿Qué tenemos? Bueno, pues podemos tener el array construido, ¿vale? Cada uno tendréis el vuestro. Este momento, ¿qué necesito? Bueno, pues básicamente necesito definir un acumulador, ¿vale? Cuando estéis haciendo programas, sobre todo ahora al principio, que son programas un poco de programación estructurada, pensad que en la programación estructurada tenéis que ir desarrollando un plan, ¿vale? Un algoritmo, un algoritmo. Ese algoritmo lo que va a hacer es manipular unos datos de entrada que posiblemente estén almacenados en variables, hacer algún tipo de proceso, cambiar sus valores, procesarlos y poder obtener, después de que ese algoritmo haya ejecutado, la clave está en poder obtener un valor de salida, ¿vale? Convertir un input en un output. Bueno, nosotros tenemos que empezar un poco entendiendo qué estructuras de control tenemos. Vamos a tener condicionales, vamos a tener bucles, obviamente las asignaciones. Tenemos que ir definiendo una serie de pasos por los que pretendemos que esa entrada se vaya convirtiendo y se vaya transformando en lo que tenemos como objetivo
generar en la salida, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que tener algún tipo de plan, algún tipo de claridad en cuál va a ser el proceso que convierta el input y en el output. Nunca programéis de una manera descontrolada, a la brava, poniendo estructuras, a ver si funciona, a ver si salgo del bucle antes o después, o pongo el if, o pongo el else. Siempre tener un plan. Y para tener el plan, yo recomiendo que no desarrolléis el plan delante del editor de código. Vale, este ejercicio es muy sencillito, no, posiblemente no necesitéis demasiada concentración en definir el algoritmo, pero hoy quizá hagamos algún ejercicio en los que tienes que pensar un poquito cómo vas a diseñar esa lógica. Y yo recomiendo que os apartéis del editor. Editar código y pensar en el algoritmo no es buena idea, porque estás juntando dos complejidades. La complejidad de pensar en el algoritmo, pensar qué tipo de estructuras y cómo vas a procesar esas entradas para convertirlas en las salidas, y por otro lado escribir código en una sintaxis que a lo mejor estás aprendiendo, no tienes mucha familiaridad y requiere también, pues bueno, conocer ciertos aspectos de la escritura de código PHP. Con lo cual estás, de alguna manera, mezclando dos cosas que hacen que la tarea sea bastante más compleja y efectivamente tu cabeza puede que en principio tenga problemas para poder manejar toda esa complejidad, ¿no? Entonces, yo os recomiendo, vamos a partirlo en dos. Apartaros del editor, coger una hoja de papel, darle unas vueltas si queréis, pensarlo, escribir algo de pseudocódigo, ya sean organigramas o ya sean pseudocódigo escrito, en el mismo español, y definir más o menos algo que en vuestra cabeza podáis simular y podáis decir, va, pues esto tiene pinta de que puede funcionar. Venir al editor con algo en la cabeza que pensáis que tiene visos de llegar a buen puerto. ¿Vale? Luego, obviamente, cuando lo escribamos, lo probemos, lo depuremos, vamos a hacer cambios porque a lo mejor eso que trajimos un poco esbozado, obviamente todavía le falta afinarlo o incluso tenemos que repensarlo, lo programamos, aquello no nos termina de convencer y tenemos que volver otra vez a revisar ese pseudocódigo porque los cambios que queremos hacer estamos viendo que van a ser muy estructurales. Tampoco reviséis vuestro algoritmo codificando, porque eso os lleva a la típica situación de, esto no me funciona, voy a probar esto, pues voy a probar lo otro, pues ahora quito esto, y os vais metiendo en un código cada vez menos legible, cada vez con más errores, vais resolviendo una cosa y estropeando otra, y aquí es un caos que no sabéis muy bien ni lo que habéis programado. Con lo cual, que veis que la depuración nos está costando, que lo que pensasteis que iba a funcionar no os termina de convencer, volvéis otra vez al papel, volvéis otra vez a refinar ese plan para tener algo un poquito más elaborado en mente a la hora de codificar. Pero tener claro esto, ¿vale? No vayáis directamente a teclear. Eso os va a generar muchísimas dificultades, muchísimos problemas, muchísimos dolores de cabeza. Pensar las cosas sobre un papel y luego con las ideas más o menos claras, venir a traducir esas ideas a vuestro lenguaje en el que estéis programando. Vale, este es un consejo general. Ahora que vamos a empezar un poco con la programación con estructuras de control, un consejo a nivel general de todos los programitas que vais a hacer. Y como os digo, ¿qué tipo de imaginación, qué tipo de resultado tenéis que elaborar cuando estáis imaginando código estructurado? Bueno, pues tenéis que tener un algoritmo, tenéis que tener un plan. Paso a paso, pues aquí quiero iterar tantas veces, quiero salir cuando se cumpla esta condición y luego, dependiendo de lo que salga aquí, pues voy a hacer esto y si no esto, y luego voy a utilizar esta variable para acumular todos esos resultados y finalmente voy a mostrar la división o esta pequeña fórmula, esta expresión que me calcula tal cosa. Listo, ya tengo aquí mi plan. ¿Vale? Eso es lo que tenéis que imaginar previamente. Y para imaginar eso tenéis que conocer bien las estructuras de control porque tenéis que ser capaces mentalmente de saber cómo se va a ir ejecutando ese plan. ¿Vale? Los buenos programadores o la gente que tiene experiencia programando, cuando ve código, puede imaginar cómo está ese código en ejecución. No le sorprende que, obviamente, no si es código con muchas líneas, a todos nos puede sorprender porque el código cuando se pone en ejecución, la casuística es enorme, ¿no? Y siempre hay situaciones que te sorprenden y dices, pues, ¿cómo ha ido por esta? ¿Cómo ha dado este resultado? ¿No? Pero
la casuística general más o menos la puedes seguir. Dice, bueno, pues no puedo tener ese resultado si lo estoy ejecutando de esta manera, ¿no? Entonces, simularlo en vuestra cabeza. Acostumbraros a simular código en vuestra cabeza, que es muy útil. Y la mejor manera de trabajar esas simulaciones y cogerle esa intuición y esa fluidez a la hora de pensar cómo ejecutan los códigos es trabajar mucho con el depurador, porque el depurador es la mejor herramienta pedagógica y de aprendizaje para ver cómo realmente se está ejecutando la aplicación. Porque el depurador va a ser realmente, te va a ir mostrando, pim, 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 paso a paso, por dónde está pasando el programa. Entonces, si tu simulación que llevas en la cabeza no coincide con la del depurador, es porque efectivamente has hecho algo que no concuerda con lo que finalmente está ocurriendo. Y te vas a dar cuenta enseguida, porque tú traes un modelo en tu cabeza de lo que tiene que ocurrir, el depurador te muestra que está ocurriendo otra cosa y rápidamente vas a decir, ah, claro, es que, pues es que sale antes o sale después o este valor del índice no lo incremento y toda esta operación de depuración te va a resultar mucho más rápida, porque rápidamente vas a detectar los fallos. Con muchísima rapidez, porque efectivamente te vas a dar cuenta de las cosas. Vale, esto un poco como introducción a esta parte de la programación que vamos a iniciar con PHP, que es programación estructurada. Bueno, pues en este ejercicio voy a definir, claro, ¿cómo iniciamos? Tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser nuestras cajitas donde se van a depositar los valores. Decía que vamos a transformar valores de entrada en valores de salida. Pero esos valores tienen que estar almacenados en variables, normalmente, ¿vale? ¿Qué quiero hacer yo? Pues quiero hacer un acumulador con todas las horas de todos estos módulos en los que estoy matriculado, ¿vale? Entonces, ¿qué necesito? Necesito en un momento dado ir metiendo el acumulado de todos esos valores en una variable, en una cajita donde voy a ir metiendo valores y luego ese valor más el siguiente valor y eso lo voy a meter de nuevo en la cajita y ese valor le voy a sumar el siguiente elemento de mi array y lo voy a volver a meter en la cajita, ¿vale? Y ese va a ser un poco la operación que voy a realizar para ir acumulando en números el total con todos los elementos de este array, que no es otra cosa que el número de horas de cada uno de los módulos. Vale, pues para ello necesito mi variable, pensar también cuando hagáis el esbozo qué variables necesitáis para poder ir llevando a cabo el algoritmo que tengáis en mente. Vale, ahora voy a trabajar el for each, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Vale, pues básicamente tengo que recorrer ese array, ¿vale? Recuperando cada uno de los elementos y como tengo que recorrerlo, pues la mejor estructura de control para hacer esa iteración, ese bucle iterativo que va a ir procesando cada uno de los elementos, os mostraba antes, era el for each. Si escribo for each, esto también lo veremos un poquito más adelante, vemos que hay ciertas plantillas en NetBeans que me permiten programar un poquito más rápido, ¿vale? Entonces, si hago for each, este es un poco el nombre asociado a esta plantilla y puedo lanzar un poco, me ahorro un poquito de tecleado y con el tabulador puedo ir pasando a cada uno de estos elementos del for each. ¿Vale? Módulo horas ya me lo escribe, ve que es el array que tengo definido, con lo cual entiende que es el array que quiero procesar. El siguiente es la clave. Aquí en la clave pues voy a poner módulo o sí, va a ser un poco el nombre del módulo. Recordar que en esta variable se van a ir colocando los valores de las claves asociadas a cada uno de los elementos por los que estoy pasando. En realidad no es el nombre del módulo largo, es el acrónimo del módulo, pero bueno, lo voy a representar como módulo. Y aquí en value, pues voy a poner módulo horas, ¿vale? Módulo horas. Vale, muy bien, pues ya tengo mi cuerpo, mi definición del for each y dentro ahora tengo que especificar qué tipo de tratamiento voy a hacer con cada uno de los elementos que me encuentro en el array. Vale, lo único que voy a hacer es pues acumular las horas que están almacenadas en esta variable, porque en cada iteración aquí me voy a encontrar un nuevo elemento del array, entonces tengo que ir almacenando todo eso en numhoras. Vale, pues ¿cómo hago eso? Bueno, pues numhoras, le voy al valor de numhoras, el que tenía, más lo que ahora está almacenado en módulo horas. Vale, este sería un poco el tratamiento que le estoy dando a cada uno de los elementos. Y aquí estoy acumulando todos los valores. ¿Puedo hacer esto de otra manera? Sí, acordaros, ahí el operador más igual. Me puedo quitar todo esto de aquí.
Vale, esto ya un poquito, pues si queréis programar en algo un poco más condensado, pues lo podéis hacer. Si queréis programar normal y poniendo el valor de la variable igual al valor de que tenía más algo más, y machaco el valor antiguo con el valor nuevo, pues también lo podéis hacer. Vale, bueno, pues desde este for each ya en teoría tengo mi numoras actualizado con, una vez que termine esta estructura de recorrido de array, voy a ejecutar esto pues 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿vale? 1, 2, 3, voy a dar vueltas aquí, 5 vueltas, y en numoras voy a ir acumulando lo que tenía más el valor nuevo, del nuevo elemento por el que voy pasando dentro del array. Bueno, que salgo del for each, ya los he procesado todos y en teoría en numoras ya tengo el total de horas, ¿vale? Pues ya puedo mostrar esto en pantalla, o quizá una etiqueta de heading, ¿vale? Recordaros que echo me permite que le pase el número de horas total es, ¿vale? Puedo pasar varios parámetros a echo. Recordaros que si tengo una cadena con doble quote, puedo poner nombres de variables dentro, así que aprovecho para meter aquí la variable donde tengo almacenado el valor, perdón, numoras, tengo almacenado el total en numoras, ¿vale? Y termino cerrando la etiqueta H1, que también tengo que poner como una cadena. Vale, pues en principio esto sería el ejercicio, ¿vale? Si queréis lo ejecutamos, no hay problemas. Vamos a configurarlo para que ejecute con el Apache embebido o integrado, con Chrome. Vale, aquí tengo el número de horas totales, 795. Vale, ¿alguna preguntita con este ejercicio que hemos resuelto? ¿Todo más o menos bien? Si tenéis dudas, interrumpid directamente, entráis en la tutoría y me preguntáis. Vale, pues ahora sí, vamos a las funciones de array. Os mostraba al principio, ¿no? Un pequeño subconjunto de las que nos podemos encontrar. Entonces, os voy a contar un poquito sobre ellas, ¿vale? Luego hay más que vamos a trabajar en otro ejercicio que tengo preparado en el aula virtual y vais a tener ocasión de hacer un pequeño repaso y quizá lectura un poquito rápida a abuela pluma de las que os he mostrado al principio en el manual. Por aquí tenemos array key exist, ¿vale? Le paso un array y le paso una clave y me verifica si esa clave está definida en el array o no. Array keys, bueno, pues le paso un array y me vuelve otro array con todas las claves que hay definidas en ese array. Array product lo que me devuelve es un cálculo con el producto, con la multiplicación de todos los elementos del array. ¿Vale? Me paso 2, 3, 5, pues me da 30. Array sum lo mismo, pero me devuelve la suma de todos los elementos del array. Array slice me permite extraer una parte del array. ¿Vale? Le paso el array, le digo un offset a partir de la posición 3 y una longitud, pues 5 elementos. ¿Vale? Y él me devuelve, pues, esos 5 elementos que hay a partir de la posición 3 del array. Preserve keys sirve, y es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Algunas de estas operaciones preservan las claves, otras no. ¿Qué quiere decir? Cuando yo le pido, por ejemplo, en el array slice, dice, dame de la posición 3 a la 8, ¿vale? Y obviamente eso me va a devolver posiciones que están indexadas, pues, con índices 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Puedo querer que el array que se me retorna se reindexe, es decir, la primera posición empiece con el índice 0, no con el 3, sino con el 0, o puedo querer que se mantenga los índices del array original. ¿Vale? Entonces, con este flag yo puedo decir, bueno, pues si quiero que me preserves las claves o no. Si no quiero, él me va a devolver un nuevo array con los índices reiniciados, en la primera posición el índice 0, en la siguiente posición el índice 1, etcétera, etcétera. Vale. En el splice, pues un poco la misma idea, solamente que me elimina una porción y me la reemplaza por otra. ¿Vale?
Puedo decir, bueno, pues de la 3 a la 8 me la quitas y me pones este otro array que te doy de 3 posiciones. ¿Vale? Eso me permite hacer distintas operaciones de manipulación de los contenidos del array, diciéndole qué quiero quitar y con qué lo quiero sustituir. Array shift me quita un elemento del principio del array. Importante, fijaros en este ampersand, ¿vale? Este ampersand es muy importante. Cada vez que veáis una especificación de función en la que el array va precedido de este ampersand, quiere decir que el array cambia. O sea, el array que yo te paso de entrada va a ser transformado por la función. Vale, estos no, estos obviamente el array lo deja, ¿no? Tal como está, no hay necesidad de variarlo, ni de cambiarlo, ni de modificarlo. Si veis este tipo de ampersand dentro de la especificación, quiere decir que el array que te paso, aparte de ser un parámetro de entrada, va a ser un parámetro de salida, porque también va a ser modificado durante la operación. O sea que quita el elemento del principio del array y el array que te he pasado ahora se queda con un elemento menos. ¿Vale? No es que me devuelvas una copia del array sin el primer elemento. No, no. El array que yo te paso me lo modificas. ¿Vale? Array unique elimina todos los valores duplicados. Si es que quiero eliminar duplicados del array. Array values devuelve los valores. En este caso me lo reindexa a partir del 0. ¿Vale? O sea que imagínate que tengo un array que tiene índices incluso asociativos, o índices numéricos pero que no son consecutivos, empiezan el 3, el 5, el 8, ¿vale? Eso también lo puedo tener índices no necesariamente consecutivos en un array PHP, ¿vale? Pues si yo hago array values, lo que hace es me coge todos los valores y me los vuelve a ordenar, digamos, con índices que empiezan desde 0. Array fill, pues me genera un array rellenado con la información que yo le pido, llena un array con valores. Count, importante, me cuenta cuántos elementos tiene un array. Esta función es muy, muy útil, muy utilizada. InArray me comprueba si un valor existe dentro de un array. Array search me busca también un elemento dentro de un array. Array rand me devuelve una clave de manera aleatoria en el array, ¿vale? Imaginaros que quiero, pues dentro de un array, quiero escoger un valor de manera aleatoria. Array rand sería la solución, pero array rand no te devuelve el valor de un elemento del array, sino te devuelve el valor de una clave, ¿vale? Aleatoria del array. Luego, si quieres el valor que corresponde a esa clave, tienes que indexar el array con esa clave aleatoria. ¿Vale? Pero no te devuelve el valor aleatorio, sino te devuelve el valor de la clave. Eso sí, cogida de manera aleatoria dentro de las claves que están definidas en el array. Implode une los elementos de un array y te lo convierte en un string. También bastante interesante. Coge todos los elementos que pueden ser cadenas y le pasas un separador y te construye un string a partir de todos esos elementos que están en un array. Y explode hace lo contrario. Te coge un array, perdón, te coge un string y es capaz de generar un array a partir de ese string. ¿Vale? Dices dónde quieres separar ese string. Ese string a lo mejor son trocitos que están separados con un delimitador, con un separador. Le dices cuál es el separador y él a partir de esa cadena te construye un array con todos los trocitos que ha ido encontrando. Vale, recordaros que array también es un tipo, ¿vale? Igual que teníamos bool, int, float. Bueno, pues es un tipo, en este caso compuesto. Pero también tengo la función isArray, ¿vale? Puedo pasarle un array a esta función o una variable a esta función y me dice verdadero o falso, dependiendo de si se trata de un array o no. Vale, y aquí tenéis un montón de ejemplos de estas funciones de utilización, ¿vale? Vamos a entrar, mirarlas con calma, ver un poquito si tiene sentido o no, lo que se devuelve. ¿Vale? En principio no vamos a entrar en todas ellas, pero sí que vamos a hacer de 79 funciones, ¿vale? Tenemos aquí en el manual. Con este enlace vais a la lista completa, que fue un poco lo que os enseñé antes, ¿vale? Tenéis toda esta lista de funciones de array. Vale. Como digo, lo que sí vamos a hacer es practicar un poquito en el aula virtual. Vale, entonces, si vais al aula virtual, os encontráis esta otra entrada del foro que dice ejecuta funciones de array. Vale, y aquí tenéis
otro montón, muchas de ellas no son, no están dentro del subconjunto, sino que se añaden nuevas funciones a este repertorio que se muestra en el temario para que veáis efectivamente que las capacidades que nos da esta librería de arrays es bastante potente. Vale, pues poneros con ello. Echarle un vistazo. Si podéis ir al manual y inducir o deducir cuál va a ser el resultado de la ejecución de la función, estupendo. Si veis que tenéis dudas o que no tenéis muy claro de la descripción del manual, lo cogéis y lo ejecutáis, ¿vale? Y una vez ejecutado, ya es mucho más fácil, ¿no? Viendo lo que resulta, es mucho más fácil entender incluso cuál es la operativa de la función. Vale, hacer las que os dé tiempo, ¿vale? Tampoco vamos a estar, vamos a dar nosotros 10 minutos, lo que os dé tiempo. Si hay alguna que no os ha dado tiempo, pues no pasa nada. Ya lo hacéis por vuestra cuenta y si tenéis dudas lo enviáis al foro. Venga, pues vamos a colocar el timer. Vale, darlo. Venga, vamos a ir. Jugar un poquito, sí, aprovechar esta oportunidad para repasar un poquito las descripciones de las funciones, curiosidad un poquito por qué cosas podéis hacer, qué diferencia hay quizá con otros lenguajes que también manejan arrays. Bueno, interesaros un poquito a ver cómo PHP manipula estas estructuras.
Muy bien. ¿Cómo os ha ido? Me imagino que os habéis quedado un poquito cortos de tiempo, que son muchas funciones, Sí. pero bueno, habréis visto más o menos cosillas, habéis aprovechado estos 10 minutitos para entrar un poquito en el manual y enteraros un poquito de cómo puede ir el tema. Trabajo por delante, ¿vale? Ya vosotros con más calma, si no os ha dado tiempo, termináis las que os queden. Eh, como digo, este trabajo de familiarización con las funciones, muy interesante, va a ahorrar mucho tiempo. Si podéis encontrar una función que os saque del atolladero, pues os ahorra tiempo, vais a programar de una manera más robusta, porque estas funciones obviamente nunca van a fallar, así que muy recomendable. Vale, pues vamos a, vamos a seguir un poquito en el temario. Vamos a pasar a la siguiente funcionalidad que nos vamos a encontrar siempre o muy a menudo también en el uso de los arrays, que es la ordenación, ¿no? Tenemos elementos dentro del array, pero queremos ordenarlos por algún criterio. Y PHP me da bastantes posibilidades. Vale, tengo bastantes funciones que básicamente me vienen un poco a ayudar a ordenar, ya sea por los valores de los valores que tengo almacenados en array o por sus claves. ¿Vale? Esa es un poquito la manera eh, o la diferencia fundamental en el conjunto de funciones que tengo a mi disposición. Como veis, tengo bastante: sort, rsort, asort, arsort, ksort y krsort. Hay otra que se llama usort, que vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos las funciones. Por el momento, vamos a intentar entender un poquito cómo utilizar este pequeño repertorio. Entonces, sort, en principio, es lo que nos podemos esperar de una función de ordenación de arrays, ¿vale? Me ordena los valores. ¿En base a qué?
Bueno, pues yo le puedo decir, pues quiero ordenarlos teniendo en cuenta que los elementos son numéricos y de menor a mayor, o que son cadenas, o quiero de alguna manera hacerlo con la comparación natural, ¿vale? Básicamente compara los elementos, el primero con el primero, y va buscando a ver hasta que encuentra un elemento que sí que le permite decidir cómo se ordenan, cuál va antes y cuál va después. Vale, tengo una serie de flags a mi disposición que me permite un poco controlar cuál va a ser el resultado de la ordenación. Vale, pero bueno, básicamente sort lo va a hacer por el valor que tenga almacenado en los elementos de la red. rsort lo mismo, pero en el orden inverso. Vale, así que si yo quiero ordenar en vez de menor a mayor, de mayor a menor, bueno, utilizo rsort. ¿Vale? Las que empiezan con A, voy a ordenar también por el valor, pero en este caso, fijaros, sort dice que no mantiene la asociación con la clave. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues si el que estaba antes en el quinto puesto me lo pasa al tercero, la clave asociada a ese valor ha cambiado, porque ahora estará en la 0, 1, en la 2. ¿Sí? ¿Entendéis un poquito? Si yo muevo elementos de una posición del array a otra, sort no me va a mantener la asociación que tenía en la clave, sino que me lo va a dejar con la nueva clave en su nueva posición. Sin embargo, a sort es fiel a las claves, no las cambia. Si yo el que estaba antes el 5, ahora me lo pone el 3, me lo va a poner el 3, pero la clave se va a mantener como la 5. ¿Vale? Si yo lo recorro, si yo hago un for each, me lo voy a encontrar en el tercer elemento del array. ¿Vale? Aunque tenga una clave de 5. Esto es importante. Las claves no determinan el orden de los elementos del array. Puedo tener un elemento que está con la clave 0, pero sin embargo está el octavo, en secuencia. ¿Vale? Y el for each me lo mostrará o lo procesará en la iteración octava. Entonces, lo normal es que el índice sí que vaya en el orden. Lo normal, lo más habitual es que si yo voy construyendo un array, empiezo con el 0, luego meto el elemento 1, luego el 2, y normalmente coincide la numeración secuencial de los índices con el orden en el que se ha ido creando ese array, por lo tanto el orden en el que están almacenados los elementos. Pero no tiene por qué. Y como digo, sort cuando lo ordeno, en principio, a sort cuando lo ordeno, como mantiene la relación entre la clave y el valor, me está moviendo ambas cosas en distintas posiciones del array, con lo cual puede que me ponga un elemento con una clave con una numeración posterior antes de una clave que su numeración es anterior. Vale, entonces la única diferencia entre sort y asort es que asort sí que es fiel a la relación que hay entre la clave y el valor. También tengo asort y arsort, ¿vale? Cuando veo la R es simplemente el reverse y me lo hace en el otro orden. Y ksort es un modo de ordenación del array, pero en base a la clave. Para ordenarlo no tiene en cuenta los valores almacenados en el array, sino los valores de las claves, ¿vale? Ya sean numéricos o ya sean simbólicos, ya sean alfanuméricos, ¿vale? Cadenas. Vale, pues bueno, pues sabiendo esto y más o menos conociendo el comportamiento de las funciones de ordenación, pues solo os queda copiar este código, ejecutarlo, jugar un poquito con él, ver si tiene sentido. Esto del sort string sort numeric es importante porque no es lo mismo ordenar los elementos teniendo en cuenta que son valores numéricos. ¿Veis? Aquí tengo, por ejemplo, una mezcla, ¿no? Una mezcla de números y cadenas dentro de este números cadenas. Bueno, pues no es lo mismo ordenarlos diciéndole al sistema que tiene que considerar cada uno de los elementos como números, y utilizaría el orden numérico, que ordenarlos diciéndole que tiene que considerar cada uno de los elementos como cadena. ¿Por qué? Bueno, pues, por ejemplo, si yo tengo como cadena, puede ser que el 1, a ver cómo tenemos por aquí, si tenemos algún ejemplo que lo muestre. Por ejemplo, la cadena 3 es mayor que la cadena 119. ¿Por qué? Porque empieza a comparar el primer carácter con el primer carácter, ¿no? Esa sería un poco la comparación
de cadenas, va comparando carácter a carácter. Cuando encuentra uno que ya es mayor que el otro, pues dice que una de las cadenas ya es mayor. Entonces, 119, que como número es mayor que 3, en realidad como cadena es menor que la cadena 3, porque empieza a comparar el 1 y el 3 y se da cuenta que el carácter 1 es menor que el carácter 3, con lo cual ya para la comparación y te dice que el 119 es menor. ¿Vale? O sea que es importante a efectos un poco de cuál es el algoritmo, el procedimiento de comparación que utiliza para los valores. ¿Vale? Como veis aquí en el ejemplo se hace sort string, el más pequeño es el 119, luego el 160, todos los que empiezan con 1 serían los más pequeños, luego pasarían los que empiezan por 2, luego con 3, luego este de 5 y luego este de 8. ¿Vale? Pero no se da cuenta de que como número 119 obviamente es mayor que 3, pero como cadena no. Vale, pues lo dicho. Ejecutáis un poquito esto, jugáis con estas funciones, practicar un poquito con este tipo de ordenación. También, obviamente, tenéis esas funciones y tenéis ejemplos aquí en el manual. ¿Sí? Si venís aquí, tenéis aquí todas las funciones del sort, y aquí, como os digo, manual, aparte de que os da la información, qué es lo que hace, tenéis ejemplos. ¿Vale? Venid a los ejemplos, estudiar un poquito los ejemplos. No hace falta que miréis todos, pero bueno, alguno que sea suficientemente claro para que entendáis bien cuál es el funcionamiento de estas funciones de ordenación. Vale, ¿alguna preguntita con ordenación? Vale, pues continuamos. Arrancamos con las estructuras de control en PHP. Vale, estructuras de control por las típicas. Vale, aquí tampoco nos vamos a sorprender con cosas demasiado raras. Esta primera página que vemos aquí, GoTo, pues podéis ignorarlo. Ya sabéis que el GoTo no es nada que tengamos que utilizar, ni que conviene utilizar, ni que metodológicamente sea adecuado utilizar. ¿Vale? O sea que directamente, este ejemplo lo obviamos. Nos quedamos un poco con los tipos de estructuras de control. Vamos a tener condicionales y vamos a tener sentencias de bucle o iterativas. ¿Vale? Aparte de la secuencial que va una después de otra, que serían más o menos las asignaciones, vamos a tener sentencias que me permiten hacer este tipo de bifurcación condicional, ejecuto esto o ejecuto lo otro, dependiendo de una condición, o también unas estructuras, unas sentencias que me permiten establecer una secuencia de ejecución iterativa. Vamos a ejecutar un mismo bloque de instrucciones, pero varias veces. Vale, entonces conocemos más o menos la operativa de estas sentencias. ¿Qué tenemos en PHP? Pues el if, el if, else, ¿vale? La típica, parte de la normal if else, ¿vale? También tenemos if, else. Es un poco esta operativa en la que o entra por este y si no entra por este y si no finalmente entra por este, ¿vale? Pero nunca va a, de alguna manera, entrar por el primero y una vez que entra por uno ya no va a buscar o a intentar entrar por ninguno de los demás, ¿vale? Eso es importante también que lo tengáis en cuenta. Si tenéis una situación en la que solo puede entrar por uno, no hagáis ifs, ¿vale? Porque si no, tenéis una situación en la que comprobáis si entra por aquí, a lo mejor sí que ya entra, pero seguiríais, si hacéis ifs planos uno después de otro, la estructura sería, ¿entro por aquí? Sí. Bueno, pues continúo. Y ahora vendríais a mirar, ¿entro por aquí? Pues decidiríais. Lo normal es que ya, si entráis por el primero, ya no entraréis por ninguno más. Entonces, esto falso, esto falso, esto falso, esto falso. Vale, pues os podéis ahorrar el tener que comprobar si podéis entrar por algún if sub inferior, ¿vale? Una vez que entráis por uno, ya no tenéis que comprobar si entráis por ningún if inferior con esta estructura de if, else, ¿vale? Una vez que entra por uno, ya no se va a preocupar de buscar si entra por esto o si entra por el siguiente. Esa es un poco la ventaja de este tipo de sentencias if, else. Vale, también tenemos switch, que es un poco la misma idea, va buscando a ver por cuál entra el primero y una vez que entra, fijaros que tenemos un break después de cada uno de los case, cada una de las opciones. Importante este break porque si no seguiría ejecutando hacia abajo, seguiría ejecutando distintas opciones. Con lo cual, este break que veis aquí, como ocurre con otros lenguajes, es importante y tienes que añadirlo. Va comprobando el valor de A, si coincide con alguno de los casos que habéis establecido como posibilidades del switch, pues ejecutaría esta instrucción y ya vendría el break y saldría del switch. ¿Vale? También lo podemos considerar una sentencia condicional porque básicamente estamos
determinando cuál de esas opciones, qué condición es la que se cumple y, por tanto, cuál de esas opciones es la que ejecutamos. Vale, tenéis aquí un pequeño ejemplo de switch también, para que practiquéis, ejecutéis en vuestros IDEs, en NetBeans. Básicamente es un ejemplo que te muestra cómo podemos hacer este tipo de mensaje condicional, si es de gasolina, diésel, dependiendo del número que almacenemos en la variable motor. ¿Vale? Aquí podemos tener los valores 1, 2, 3 y 4. Si es cualquier otro valor, se va a mostrar el mensaje que el tipo de motor no es válido, porque solo puede tomar estos valores válidos, 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí pues le podéis cambiar el número al motor y ver que efectivamente sale otro de los mensajes asociados al numerito que le pongáis. ¿Lo ejecutáis? Y veis la diferencia que hay entre hacerlo con if else ifs, sintáctica, porque a nivel de comportamiento es la misma, ¿vale? Él va a buscar el primero que cumpla y una vez que cumpla uno, va a ejecutar esa parte de la estructura condicional y ya no se va a preocupar de ejecutar ninguna opción que se encuentre por debajo. Lo mismo que con el switch, ¿vale? Si se encuentra ya uno de los valores que pueda tener motor en alguno de los cases, va a ejecutar esa parte y con este break le va a sacar ya del switch. Vale. Vale, ¿alguna duda? ¿Alguna cuestión así con las condicionales? Vamos con los bucles. Vale, pues los bucles tenemos los que ya conocemos de otros lenguajes, el while, el do while y el for. Vale, aquí no tenemos el repeat ¿no? Que también suele ser otra de las posibilidades. En principio no está listado. Vale, tenemos el while, el do while y el for. Bueno, el while y el do while son muy parecidos, ¿sabéis? Lo único que ocurre es que con el while sabemos que siempre al menos o no tenemos por qué ejecutarlo ninguna vez. Puede ser que la primera vez que queramos entrar en el while ya no se cumpla la condición, con lo cual podemos saltárnoslo sin haber entrado nunca a ejecutar las instrucciones que hay dentro del while. Es una de las características del while. Sin embargo, el do while sabemos que siempre al menos una vez vamos a entrar a ejecutar las instrucciones que hay dentro del cuerpo de esta estructura iterativa. ¿Vale? Empieza el do, aquí no pasa nada, yo sigo entrando y una vez que ya he ejecutado todas las instrucciones dentro del do, es cuando reviso si quiero volver otra vez a realizar la iteración. Reviso esta condición del while. Con lo cual, bueno, puedo hilar fino, puedo decir, bueno, pues en mi caso, en mi lógica, en mi algoritmo, quiero que al menos entre una vez o no quiero. Bueno, tampoco te líes mucho. Yo creo que con que el while más o menos te va a dar juego y si quieres que no entre nunca, pues tienes la posibilidad y si quieres que entre una vez, pues estableces bien la condición para que esa condición se cumpla la primera vez, entre y ya no se cumpla más. ¿Vale? O sea que yo tampoco os aconsejo que os andéis liando mucho y unas veces utilices while y otros de while. Yo creo que con el while podéis tirar prácticamente con la mayoría de los algoritmos que queráis hacer y no os compliquéis mucho. Otra estructura de control que vais a utilizar mucho, en muchísimas ocasiones, es el for. ¿Vale? ¿Qué diferencia entre for y while? Bueno, pues normalmente el for lo vais a utilizar cuando sabéis a priori o tenéis información, podéis deducir cuando establecéis el for cuántas veces vais a tirar, vais a iterar. ¿Vale? Si sabéis que vais a iterar 10 veces, pues podéis establecer un for desde 0 hasta 9, desde 1 hasta 10. ¿Sí? Entonces, cuando tenéis esa información a priori, sabéis o tenéis ese dato almacenado en alguna variable y podéis utilizar ese dato para saber cuántas veces vais a iterar, pues utilizáis un for. Sencillo, utilizáis un índice, una condición, normalmente establecida con el índice, ¿no? De que ese índice se incremente en 1 o en 2 si necesitáis, que sufra algún tipo de transformación en cada iteración y una vez transformado ese índice, vuelvo otra vez a entrar en el for, vuelvo otra vez a comprobar que se cumple la condición, vuelvo a transformarlo y así sucesivamente hasta que ya hay una transformación del índice que no supera esta condición de entrada y se terminaría el for, ¿no? Terminaría de hacer esa iteración a través de todas las sentencias que me encuentre dentro del cuerpo del for. Vale, o sea que son estructuras bastante bien conocidas, bastante usuales, que no debería de darme demasiado problema. Por ejemplo, en este for, pues, ¿qué mostraría en pantalla? Bueno, pues empiezo con un índice
establecido en $A con el valor 5, este es el valor inicial, ¿vale? Siempre inicializo el valor del índice a un valor inicial, a partir del cual voy a empezar un poco a hacer las transformaciones. Aquí tengo la condición que tiene que cumplir el índice para seguir iterando y para seguir ejecutando las sentencias del for. Y aquí tengo la transformación que le hago al índice en cada una de las pasadas de las iteraciones que hago. Entonces, la primera pasada, pues lo hará con $A igual a 5, cumple que A es menor que 10, con lo cual podría entrar. Hago un print de lo que hay en $A, es decir, se mostrará el valor 5. Pongo una línea en blanco. Vuelvo a entrar. Antes de entrar, establezco la transformación a $A. ¿Vale? Tengo que transformarlo, tengo que intentar buscar la siguiente iteración cambiando el índice. Entonces, A ahora se convierte en 8. El $A va a ser $A lo que tenía más 3. ¿Vale? O sea que es 8. ¿Es $A menor que 10? Sí, todavía no he superado el valor de 10, con lo cual mostrará en pantalla el número 8. Vuelvo otra vez a entrar. Vuelvo a cambiar el índice. Ahora $A de 8 pasa a 11. Entonces sería lo que tenía más 3. ¿Es 11 menor que 10? No. Con lo cual ya esta sentencia no se cumple y no entraría a ejecutar las instrucciones dentro del for. Saldría del for y seguiría ejecutando mi algoritmo. Vale, hay veces que puede ocurrir que quiera de alguna manera salir antes de que esta condición se cumpla, porque he detectado dentro de mi algoritmo, dentro del cuerpo del for, he detectado alguna condición que se da antes de que efectivamente la condición del for se deje de cumplir. Por ejemplo, imaginaros que estoy buscando un elemento en un array, ¿vale? Y utilizo un for o lo normal sería utilizar un for each, ¿no? Voy buscando, es igual al primero, es igual al segundo, es igual al tercero. El for each, en principio, va a recorrerlos todos, ¿vale? Por defecto, él siempre va a intentar hacer una ejecución iterativa con todos los elementos. Pero si lo encuentro antes de que termine ese recorrido, si lo encuentro en la segunda posición y el array tiene 10 posiciones, pues no tiene mucho sentido si lo he encontrado en la segunda, que siga mirando si está en la tercera, si está en la cuarta, si está en la quinta. ¿Vale? Entonces, hay una manera de romper la ejecución de ese for para que no siga iterando. Y eso es utilizando la sentencia break. ¿Vale? O sea que dentro del for puedo meter un break y una vez que se ejecuta el break, terminaría el for y saldría ya de la estructura iterativa. Bueno, ¿vale? También es una manera de funcionar. ¿Vale? Vale, aquí tenéis un video tutorial un poco que os explica este tipo de uso. Vale, aquí tenéis un pequeño ejercicio que no lo abráis porque lo tengo establecido como práctica en el aula virtual. Vale, así que vamos a dedicarle un ratito a hacer este otro ejercicio que es este de aquí. Vale, se trata de realizar un script que genere una página que muestre las tablas de multiplicar de los números pares hasta la tabla del 10, es decir, la tabla del 2, la tabla del 4, la tabla del 6, la tabla del 8 y la tabla del 10. ¿Vale? Y tienes que escribir un pequeño script que sea capaz de generar esas tablas, la del 2, la del 4, la del 6, la del 8 y la del 10. ¿Vale? En pantalla, mostrarlas en pantalla. No hace falta que lo formateéis demasiado. Simplemente en línea, que vaya poniendo cada una de las tablas, una debajo de otra, y cada tabla, pues 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, todas una línea después de otra. Vale, pues venga, a ver qué tal os sale. Pensar un poco qué estructura queréis utilizar, cuál es la más adecuada, y con la misma intentar programarlo en PHP. Vamos a dar nosotros 10 minutitos, a ver qué tal se nos da esto. Que preparo el timer. ¿Tenéis alguna duda? Vale. Vamos a ello. Un segundito. Timer justo en la otra ventana. Vale, venga. A ver qué tal sale.
Vale, ya lo tenemos. ¿Cómo ha ido? Más o menos. ¿Ha salido algo? Y vamos a ver cómo lo podemos resolver. Bueno, pues se trata básicamente de ir generando una serie de tablas de multiplicar, ¿vale? Con lo cual, vemos que tenemos como dos niveles de iteración. Uno, que me va a permitir ir generando las tablas, los números de las tablas que quiero generar, ¿vale? El 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Ese tipo de... Ahí veo una iteración para por cada uno de esos valores poder a su vez generar toda su tabla de multiplicar, que sería el número de la tabla que estoy trabajando, pues multiplicarla por 1, por 2, por 3, por 4. Entonces veo como dos niveles de iteración. Uno, voy a trabajar con los valores pares y voy a generar los valores pares que hay hasta el 10, empezando en el 2, 2, 4, 6, 8, 10. Y dentro de esa iteración, por cada iteración en la que consigo un nuevo valor, tengo que lanzar otra nueva iteración en la que voy a conseguir cada uno de los valores o esa tabla multiplicada por 1, por 2, por 3, así hasta el 10. Entonces vamos a trabajarlo un poquito de esta manera. Utilizar esta otra plantilla. Entonces voy a llamar mi primer índice I, ¿vale? Voy a iniciarlo en 2 porque va a ser la primera tabla y quiero que sea menor de 10. Pero quiero no que se transforme el índice de 1 en 1, no quiero que incremente en un valor, que entre con el valor de índice I2 y en la siguiente iteración I3, I4, sino que quiero que dé saltos de 2 en 2. ¿Vale? ¿Y eso cómo lo consigo? Pues I más igual 2. Acordaros que con esto consigo que $i sea igual a $i más 2. Acordaros de este tipo de operador de asignación con esta operación añadida. Entonces a $i le voy a asignar, porque hay un igual aquí, le voy a asignar el valor que tenía $i más, por eso este más delante del igual, y el valor que ponga al otro lado del igual, 2. $i igual a $i más 2. ¿Vale? Podríais poner también con esta notación, $i igual a $i más 2. ¿Vale? Bueno, vamos a ser un poquito más exquisitos en la notación y ponerlo de esta manera. Vale, pues ya tenemos el primer bucle. Esto me va a generar que yo ejecute lo que hay dentro, pues en principio cuando i vale 2, luego cuando 4, 6, 8 y 10. ¿Qué quiero ejecutar lo que hay dentro? Bueno, pues a lo mejor quiero presentar la tabla, ¿vale? Vamos a hacer un eco y decir tabla del $i. ¿Vale? Y esto ya tabla del 2, tabla del 4. ¿Vale? Voy a meter también una línea para que deje una línea en blanco. ¿Vale? Etiqueta HTML también para que la introduzca en el código que se está generando. Pensar que estoy generando código HTML siempre, ¿vale? Todo lo que estoy haciendo aquí en el bloque PHP es generar código HTML. Así que estoy poniendo el mensajito tabla del y lo que valga la variable $i, que va a ser el índice que va a ir iterando por los valores del 2, 4, 6, 8 y 10. Perdón, aquí es menor o igual, ¿vale? Para que me coja también la tabla del 10. ¿Vale? Pues presento la tabla y a continuación tengo que desarrollar la tabla. Para ese valor en concreto que tenga $i, tengo que desarrollar la tabla. Ese valor por 1, ese valor por 2. Vale, pues esto lo tengo que desarrollar en otro for. ¿Sí o no? Vamos a hacerle el iter, ¿vale? Para que me saque la puntillita. Aquí tengo. Pero con otro índice, ¿vale? Vamos a trabajar con la j. Y esta j sí que va a ir de 1 a 10. ¿Vale? Porque voy a tener que multiplicar el valor de la tabla por todos los valores que hay entre el 1 y el 10. Y sí que la incremento en 1, j más, ¿vale? J igual a j más 1. Esta es la abreviatura de alguna manera de esa asignación a $j, el hecho de que le incremente en un valor, en un número. J igual a j más 1. ¿Vale? Pues una vez que tengo esto, ¿qué tengo que plantar en pantalla? Bueno, pues ahora tengo que mostrar el mensajito que tengo que construir diciendo que estoy multiplicando el número de la tabla, que es lo que tengo almacenado en $i, por el número en curso de la línea de la tabla que estoy desarrollando, que lo tengo en el índice J. ¿Vale? Entonces sería eco, y voy a mostrar $i, el valor que tenga $i, signo de multiplicación,
¿vale? Simplemente la X para mostrar que estoy multiplicando por $J. Esta no es la multiplicación de PHP, ¿vale? Esto solamente para que aparezca en el mensaje 5x3, es decir, 5 por 3, igual, ¿sí? Igual, dejo un espacio en blanco, y aquí lo que sí ya tengo que poner es el cálculo de $I por $J. ¿Vale? Este sí es el símbolo de multiplicación en PHP. Aquí sí que estoy haciendo la multiplicación. ¿Vale? Pues PHP está haciendo la multiplicación de $I por $J. Vale, dejo una línea en blanco. ¿Vale? Vuelvo a dejar otra línea en blanco para que no me salgan todas las líneas juntas. Vale, pues este es un poquito el doble bucle, ¿no?, que tengo establecido para hacer este ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna duda? Vamos a ejecutarlo. Se ejecutó esto. Vamos a hacer que lo ejecute con el servidor web integrado en Chrome. Vale, pues vamos a ejecutarlo. Y me sale todo este listado. La tabla del 2, 2x1, 2x2. ¿Vale? La tabla del 4, la tabla del 6, la del 8 y la del 10. ¿Vale? 8x1, 8x2. ¿Sí? Más o menos se queda claro. Vamos a intentar, como decía, vamos a poner el depurador para que veáis un poquito en qué me puede ayudar. Todavía tengo dudas de cómo se ejecuta esto. Pongo un punto de interrupción y lanzo el depurador como quiera, o bien con la línea, con el icono que tengo en la barra de herramientas o directamente en el proyecto le puedo decir debug. Lo tengo parado aquí. Lo tengo parado aquí y veo que $I vale 2. La primera vez que entro, $I vale 2. Lo veis aquí impresionado, sobreimpresionado. ¿Vale? Sigo ejecutando. ¿Vale? Entro en el bucle que está dentro del bucle principal, entro en este otro bucle, y aquí entraría pues con $I con el valor 2, bueno, lo he cambiado, y con $J con el valor 1, que es la primera iteración que estoy haciendo aquí con J. ¿Sí? Si yo ahora itero dentro de este bucle for, voy a estar incrementando la J solamente. La I todavía no la he logrado incrementar porque no he salido, no he vuelto otra vez al bucle de arriba. Estoy metido en el bucle de abajo, pim, pam, y voy a hacerlo 10 veces, tantas veces como requiera la condición de salida del bucle de abajo, del for de abajo. Entonces, cada vez que ejecute este eco, ¿sí? ¿Veis? Otra vez, otra vez, otra vez. Y J, efectivamente, he salido ya, ¿vale? $I, se me ha incrementado una vez, se me ha incrementado ya al 2. Vuelvo al J y vuelvo a incrementar J así hasta 10. Pum. Vuelvo otra vez arriba. Vuelvo otra vez a entrar. ¿Sí? J3. No, perdón. No, sigo con la I2. Perdón, soy yo. Sigo con la I2, que es la primera. Y J es la que estoy incrementando. Entonces hago el eco. Vuelvo a subir al for de arriba para comprobar si una vez que he actualizado la J, si satisface la condición de salida o no. La sigue satisfaciendo porque J ahora pues parece que ya va al valor 4. A ver qué valor tiene ahora J. ¿Vale? El 4. Y así sucesivamente. Vamos a hacer unas cuantas veces para que suba el bucle de arriba. ¿Vale? Termino con el bucle de abajo. Unas cuantas veces. Tan, tan, tan. ¿Vale? Y he subido arriba. ¿Sí? He terminado con J10. He salido ya este bucle for. He subido arriba porque todavía estoy dentro del bucle de arriba. Y lo que he hecho es incrementar I en 2. Y ahora I ya vale 4. ¿Vale? Y vuelvo a hacer lo mismo que hice antes. Vuelvo a entrar en el bucle de abajo. Y ahora es donde desarrollo 4x1, 4x2. Entraría otra vez en el bucle de abajo. ¿Vale? Y empezaría a desarrollar todos los mensajes en las que I vale 4 y J va variando de 1 a 10. ¿Vale? En este caso ya tiene el valor 2. ¿Vale? Y estaría mostrando pues este tipo de mensaje. Estaría mostrando pues el valor de I por J. En este caso vale 8 porque es 4 por 2. ¿Vale?
¿Alguna duda? Como digo, esto os viene muy bien. Trabajar con el depurador, jugar un poquito con los bucles, ver por dónde pasa la ejecución, ir mirando los valores de las variables, ¿sí? Cómo se van modificando en cada vuelta. Todo esto es muy útil. Vale, pues en principio vamos a dejarlo aquí. Tenéis en el foro didáctico 2 ejercicios más muy interesantes que conviene que hagáis. ¿Vale? Si tenéis dudas, tenéis la respuesta ya, podéis mandar vuestra respuesta y podéis ver mi respuesta propuesta. ¿Vale? Para que si tenéis dudas sobre el código que yo propongo, escribís un mensaje al foro, ¿vale? No al foro didáctico, sino al foro normal. ¿De qué van esos 2 ejercicios? Bueno, pues básicamente tenéis que transformar un número de decimal a binario o de decimal a cualquier base que esté entre 2 y 9. Si queréis empezar por binario, hacerlo por binario y luego intentar definir la base como una constante para poder jugar con esos valores y que no sea solo a binario, que pueda ser a base 3 o a base 4 o a base 5. Y el proceso contrario, que tengáis un número expresado en una base, que sea la 2, la 3, la 4, la 5, y poder transformar eso en número decimal. Vale, acordaros un poco el proceso de transformar un número decimal a binario, y de la misma manera funciona el resto, es por divisiones sucesivas, ¿vale? Hacéis este tipo de algoritmo. ¿Vale? Vais dividiendo por 2, pam, 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 y lo que tenéis que unir es el último cociente, una vez que ya el número ya es menor, fijaros que yo voy dividiendo y me voy encontrando con cocientes que son mayores que la base. Este 225 es mayor que 2, 112 es mayor que 2, con lo cual sigo dividiendo por 2. Hasta que llego a un cociente, en este caso 1, que ya no es mayor que la base. Ahí tengo que parar. ¿Vale? Y tengo que conseguir luego unir todo este número de valores. Perdón, quiero volver atrás. Quiero unir todo este valor desde este último cociente, añadiéndole todos los restos que me he ido encontrando en las divisiones sucesivas de 2. ¿Vale? O sea que el valor de 450 decimal a binario es el 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Vale? Bueno, echarle un vistacillo. Tenéis vídeos, tenéis cantidad de información y de entradas en la web que os explican cómo podéis obtener este número binario a partir de un decimal. ¿Cómo obtenéis al revés? Bueno, pues tenéis que, si tenéis un número en binario y queréis pasarlo a decimal, pues tenéis que multiplicarlo por las potencias de 2. Esta posición la multiplicáis por 2 a la 0, la siguiente posición por 2 a la 1, la siguiente posición por 2 a la 2 y así sucesivamente. Hasta que llegáis a recorrer todo el número. Truco, pensar que un número puede ser considerado como una cadena, y como una cadena puede ser considerada como un array de caracteres y podéis indexarlo con índices numéricos. Palabra de 0 entre corchetes, pues es la primera letra. Palabra de 1 es la segunda letra. Para hacer eso, tenéis que hacer un casting del número a string. ¿Vale? No os olvidéis, porque si queréis indexar con esta notación de corchetes a los dígitos de un número, siendo un valor entero, no te va a dejar PHP. Pero si le haces un casting a string, entonces sí que él va a considerar que esos valores son una cadena y te va a dejar con el nombre de la cadena y los índices numéricos de 0, 1, 2, 3, 4, te va a permitir acceder a cada uno de los dígitos del número. ¿Vale? Con eso puedes de alguna manera controlar los números que vas tratando. Vale, poneros a ello. Si, como digo, si tenéis dudas, es un ejercicio, bueno, de complejidad baja media o media en el ámbito de utilización de estructuras de control. Yo creo que está bastante a vuestro alcance y tenéis que de alguna manera poneros ese reto a ver si sale. Vale, y si no sale, como digo, pedir ayuda al foro didáctico enviando una solución que no esté del todo correcto para poder acceder a la respuesta. Y si ya tenéis mi respuesta, eso sí, ejecutarla con calma, trabajarla con calma, entenderla con calma y hacerla vuestra. Vale. Bueno, y un poquito, yo creo que hasta aquí vamos a tener la tutoría. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengáis? No.
No, sí, os sigue pareciendo el tema más o menos seguible, ¿no? Al menos que no os perdáis demasiado. Sí, Vale, a ver, pues habría que mirarlo con calma, pero sí. habría que mirarlo con calma, sí. Dedicarle un ratillo, dedicarle un ratillo. No, esto os digo, requiere un poquito de tiempo, requiere un poco de seguimiento y de constancia, pero yo recomiendo que le dediquéis un ratillo porque es fácil ir perdiéndose y de alguna manera aumentar un poco esas lagunas, ¿no? Así que me vais contando, ¿vale? Para la tutoría que viene vais contando qué tal con estos ejercicios que os voy dejando, cómo lo vais encontrando, ¿vale? Vale, Mucho ánimo, sobre todo mucho ánimo. Yo sé que es complicado, ¿no? Hacerlo a distancia y sin el tiempo a lo mejor que queréis dedicarle, pero bueno, poco a poco. Vale, pues nada, pues lo dejamos aquí. Voy a cerrar la grabación, genial, muchas gracias. pues a vosotras. Y nos vemos ya en la semana que viene. Venga, mucho ánimo. Muy bien. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.